Ellos están muy alegres y muy contentos de poder haber venido en la misión y que le dieran la oportunidad de dirigir. Es un honor muy grande. Estamos agradecidos a Dios. Son una iglesia hermosa, una iglesia preciosa. Amen esta casa, amen lo que Dios está haciendo en esta casa. Es tan importante. Yo creo que la iglesia local se ha convertido en la institución más importante de una comunidad. La iglesia local es la única, la más importante. Dios hará cosas en esta nación porque Dios tiene una iglesia local que le ama. Y hoy más que nunca tenemos que ser amantes, defensores, servidores, colaboradores, diezmadores de la iglesia local, porque es lo único que le queda a Dios. Allá en Estados Unidos ni el sistema de educación, ni la ciencia tampoco, ni los gobiernos menos. Lo único que le queda a Dios es la iglesia local. Y es parte de los tiempos proféticos. El mundo será cada vez más oscuro, pero la iglesia de Jesucristo va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y yo sé que ustedes han logrado cosas extraordinarias, pero apenas comienza lo que Dios tiene para esta casa. Van a ver su favor de una manera impresionante. Van a ver su visitación de una manera impresionante. Y yo vengo a decirte algo, lo digo con todo el amor del mundo y todo el respeto. Tu casa entera servirá al Dios vivo. Mira, y lo digo de corazón, Aquí hay madres, hay padres, hay abuelos, hay abuelitos que están orando por su descendencia. Pues yo te digo que en menos de lo que tú te imaginas, antes de terminar este año, aquí van a haber cientos de familias unidas, adorando y sirviendo al Dios vivo. Alguien dígame amén ahí. Tu casa entera servirá a Jesús de Nazaret. Ahora, cuando me avisaron la oportunidad de compartir, pues inmediatamente, bueno, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Yo soy así, yo no predico lo que yo quiero, siempre predico en obediencia a lo que el Espíritu Santo me pide. Y le pedí confirmación con el pastor, y nos hablamos y él me confirmó. El mensaje que yo traigo hoy es un mensaje para líderes. Usualmente esto yo no lo he predicado en mi iglesia. Esto yo lo he predicado a mi discipulado, a los pastores, a los ministros, a los discípulos que estamos formando. Eso quiere decir que ustedes son líderes. Eso quiere decir que ustedes no son cualquier cosa. Que Dios tiene grandes planes con esta casa. Eso quiere decir que tú y tus hijos van a hacer cosas extraordinarias para Jesús de Nazaret. Así que yo te pido que tú abraces esta palabra, no por mí, sino por lo que siento que Dios quiere hacer contigo. Hace 2 años atrás, me invitan a una conferencia de líderes. Y muy interesante, me gusta aprender, me gusta escuchar otros hombres y mujeres de Dios. Y había un predicador con mucho peso espiritual, y él decía que el 90% de las personas no terminan su carrera en Cristo. Que de cada 100, pues 90 renuncias a servirle a Dios, al llamado de Dios, al ministerio de Dios, no terminan. Y eso crea un conflicto en mí. Yo no le creí. Yo no puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo es posible que cada 10, 9 se rinden? Si servir a Dios es el privilegio más grande. Servir a Jesús es la honra, el privilegio más grande. La gratificación que tú nunca has sentido en tu vida, la sentirás cuando tú encomiendas tu vida y la entregas al servicio de tu Señor Jesucristo. Y entonces, hablando con otro pastor que yo admiro mucho, que es un mentor para mí, me dijo: Fran, si eso es así, tú tienes que prestar atención, porque eso es así. Pero mi corazón no lo podía creer hasta que un día estoy leyendo la Biblia y llegué a este versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Aquí nace este mensaje.
Y aquí el mismo Dios me convenció. Y mira lo que dice la Biblia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios había llamado a muchos, pero no tuvo a nadie. Me di cuenta, este versículo yo siempre lo leía desde el punto de vista de intercesión, ¿no? El poder de la oración, el poder de una intercesión, cómo Dios nos usa para hacer que Él bendiga y no destruya, todo eso. Pero ahí me di cuenta que le pasó a Dios. Ahí me di cuenta que no le pasó el 90%, a Dios le pasó el 100%. Yo vengo a decirte a ti en esta hora, y este es mi mensaje: nunca renuncies a tu ministerio. Nunca renuncies al llamado de Dios en tu vida. Nunca renuncies a servir al Dios que murió por ti, al Dios que lo dio todo, al Dios que te ama. Yo vengo a decirte que Dios está contando contigo. Dios está contando contigo. Hay una familia que Dios necesita que tú seas el instrumento que Él use para alcanzarla. Hay alguien enfermo que Dios te está pidiendo tus manos para poner las manos sobre ese enfermo y entonces Dios sanarlo. No renuncies a tu ministerio. El Señor buscó, Él había llamado y Él buscó a los llamados y no encontró ni uno. Entonces yo quiero enseñarte qué hacer para no renunciar al ministerio. Porque sí, yo creo en la oración. Yo oro todos los días. Mi casa es un centro de oración. Mi vida es orar. En nuestra iglesia oramos, tenemos servicios de oración, todo lo hacemos en oración. Pero llega un momento que no es necesariamente el mundo espiritual lo que te va a detener. Llega un momento que el peor enemigo puede estar dentro de ti. Y yo te quiero enseñar cómo guardar tu corazón, cómo plantar en tu corazón la decisión eterna de hasta el último día de tu vida. Tú vas a servir, tú vas a glorificar y tú le vas a entregar todo lo que el Señor pida, porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él te ama, porque Él nunca falla, porque Él va a estar contigo en todo momento. Y antes de entrar en eso, yo creo que estamos en los tiempos proféticos donde Dios está demandando madurez a su pueblo. Madurez. Tenemos que crecer. Tenemos que dejar que el mismo Dios y su Espíritu y su palabra nos forme de tal manera que seamos una plataforma para mayor peso. Entonces, yo quiero compartir contigo una escritura. Está en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Mira lo que dice la Biblia. Comienza diciendo: hijo mío. Te está hablando un papá. Te está hablando alguien que te ama, un papá. No te está hablando un profesional. Te está hablando un padre y te dice: hijo mío, está atento a mis palabras, las palabras de un padre. Inclina tu oído a mis razones, para que no se aparten de tus ojos. Y mira ahora, guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en el lugar más especial que tú tienes, que es el medio de tu corazón. Ahora, esa palabra guárdala describe a alguien que las defiende, que las proteja, que con celo santo las esconde para que nadie se las robe. Guárdala, ahí es una palabra poderosísima, porque describe a alguien que ha planificado un lugar único para un gran tesoro que nadie lo va a descubrir, que solo Él lo sabe dónde está. O sea, las palabras de Dios, el consejo de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a buscar la palabra de Dios. Tú vienes con el corazón dispuesto, con hambre en tu corazón, con hambre en tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más. ¿Sabes? A medida que el pueblo tenga más hambre, más revelación va a tener el pastor. Si el pastor no tiene palabra, es culpa de ustedes, no es culpa del pastor. Pero si hay un redil que tiene hambre, que tiene deseo, cuando los pastores nos sentamos a estudiar, ahí viene el Espíritu Santo con palabra, 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 porque Él te ama y Él te quiere lleno de su palabra.
Pero tú tienes que tener la intención de que, espérate, el lugar más privado, el lugar más intenso, el lugar más apreciado de la palabra lo pongo en el medio de mi corazón. Y mira lo que dice. Dice así: porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es la clave ahí. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El enfoque siempre es la palabra de Dios. El enfoque siempre es el consejo de Dios. El enfoque siempre es Jesucristo, el Hijo de Dios. El enfoque no eres tú, no soy yo, no es el hombre. El enfoque siempre es Jesús de Nazaret. Tu corazón tiene que estar guardado para Él. Tu corazón tiene que estar guardado para su consejo. Todo líder tiene que aprender a manejar lo que quiere robar de ti la oportunidad de servirlo. Porque no solamente es el diablo, no solamente es el mundo espiritual, sino es nuestra carne también. Y tenemos que guardar nuestro corazón. Guardando nuestro corazón, dominamos, conquistamos nuestra carne. Y lo primero que encontramos cuando queremos servir a Dios es rechazo. Jesús fue rechazado. Todos hemos pasado por el rechazo. Cuando yo y mi esposa decidimos servir al Señor, todo el mundo nos rechazó. Mis primos, ninguno va a la iglesia, y son un montón de primos. Mi familia me rechazó, nosotros solitos los dos. Cuando nos ordenaron, nosotros solitos los dos. Y yo, ¿por qué tanto rechazo? Antes era muy popular, antes todo el mundo me quería, me invitaban a todas las fiestas, pero cuando decido servir al Señor, yo y mi esposa, todo el mundo nos rechazó. Pero ¿sabes qué? No hay excusa para renunciar al ministerio que Dios te ha dado tu vida. Tenemos que ir por arriba de todo lo que viene, arrancarnos del plan de Dios. No hay excusa. Si a ti te han rechazado, no es una excusa para abandonar el ministerio. No que en la iglesia me rechazan, pastor. No que no me recibieron como yo esperaba. No que, pastor, no me dan la oportunidad. No hay excusa para dejar el servicio al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Jesús murió en la cruz solo. Sus discípulos lo rechazaron. Hasta el Espíritu de Dios en un momento fue quitado de él, pero él se mantuvo firme sirviendo a su Padre. Dios no te va a pedir nada que Él ya no conquistó. Y como Él lo conquistó, la conquista es tuya y es mía. Nunca abandones tu servicio a Dios. Nunca abandones el ministerio, el llamado que Dios tiene para tu vida. El rechazo va a venir, pero Dios va a usar lo que venga a tu vida. Dios lo va a usar para tu bien. Lo número 2 que viene es el desánimo. Allá en mi iglesia cada rato, estoy desanimada. No me hables más así. Yo dije en mi iglesia, en esta casa está prohibida la palabra desanimada y la palabra desánimo. Todos nos desanimamos. Somos seres imperfectos. Pasan situaciones. Las personas cometen errores, nosotros cometemos errores. Pero el desánimo no es excusa para abandonar el ministerio. Jesús se desanimó. En Getsemaní estaba llorando, estaba clamando, dice que hasta sangre, sudó sangre, pero él se mantuvo en su decisión porque en su corazón él guardaba el deseo del Padre, en su corazón él guardaba el acuerdo que él había hecho con su Padre. Venga el desánimo o venga el rechazo, no lo tomes como una excusa para abandonar el ministerio. Todos tenemos que aprender a lidiar con el desánimo. Todos tenemos que aprender a lidiar con el rechazo. Pero ¿sabes cómo yo aprendí? Orando y esperando en el Señor. Ustedes saben ese versículo que dice: está quieto y conocer que yo soy Dios. Así yo lidio con el rechazo. Así yo lidio con el desánimo. Hay momentos que estar quieto es la mejor manera de mantenerte en el camino donde Dios te quiere. Y esperar en el Señor, porque tú tienes un Dios que te ama, un Dios que te defiende y un Dios que torna lo peor para bien, porque el amor es así. No hay excusa. No abandones tu rechazo, no abandones tu llamado. A veces vienen las tentaciones. Ustedes no saben las veces que yo he fallado, ni se imaginan. Si yo le cuento, la mitad de la iglesia se levanta y se va. Yo he cometido 20,000 errores.
y sin quererlos cometer aún lo he cometido. Y le he preguntado, pero Señor, ¿cómo es posible que yo haya cometido este error? ¿Cómo es posible si tú me llamaste como pastor, como líder, y yo cometiendo estos errores? Déjame decirte algo. Dios no te necesita perfecto para tú cumplir tu ministerio. A ti y a mí nos tocó vivir en el tiempo de la gracia. Siempre tiene que haber en mi vida, siempre tiene que haber en mi liderazgo un lugar para que la cruz sea glorificada. Lo que yo soy y lo que hago, lo hago por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y al tú caminar en la revelación de la gracia, toda acusación es cancelada. Ahora, te digo esto con la responsabilidad de que todo lo hagas con un corazón sincero delante de Dios. La gracia no es excusa ni es licencia para pecar y para vivir una vida desordenada. Pero si tú con un corazón sincero de vez en cuando te equivocas, no hay problema, porque hay un Dios que te levanta, hay un Dios que te restaura. Cuando el Señor encuentra arrepentimiento en alguien, ahí viene el poder y la gloria de nuestro Padre Celestial para levantarnos como el papá que levanta a sus hijos. No renuncies a tu ministerio, no renuncies a tu llamado, no renuncies jamás al servicio al Señor. Venga el rechazo, venga el desánimo, venga las tentaciones, no es excusa. Mantente siempre en el lugar que te corresponde. Esta parte es bien importante. Dios es un Dios específico. Hay lugares donde Dios te quiere y hay lugares donde Dios no te quiere. Hay lugares que Dios preparó para ti para entonces plantarte en ese lugar. Tu iglesia es un lugar que Dios preparó para ti. No te vayas de la iglesia así como así. Mire, la decisión de irse de una iglesia es una decisión de un alto nivel de peligro. Tú tienes que estar 100% seguro que es Dios quien te está moviendo de ese lugar. Mantente en tu lugar. Eso significa a lo que Dios te llamó y en el lugar que Dios te llamó. Tú no eres cualquier cosa y tú no estás para imitar a nadie. Cuidado con la competencia. Tú no tienes que competir. En el reino de los cielos no existe competencia. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es único. Aprendemos de todo, escuchamos a todo, nos inspiran muchos hombres y muchas mujeres, pero tú tienes que ser tú. Porque tú no puedes ir en contra del diseño de Dios para tu vida, porque es una forma de rebelión. A veces pecamos de idolatría queriendo ser la persona que no somos. Mantente en tu lugar, a lo que Dios te llamó, en el lugar que Dios te llamó, en el territorio que Dios te llamó. No vayas para experimentar cosas que Dios no te pidió. No te pongas a hacer cosas que Dios no te pidió. Siempre busca, Señor, tu voluntad, lo que tú quieras, en el lugar que tú quieras. Y cuando tú lo encuentras, mantén el curso. No dejes que las mentiras, la competencia te saque del lugar que Dios te ha plantado, o de la forma, o específicamente el ministerio que Dios te manda a hacer. No lo dejes y no te compares. Aprendemos, pero no nos comparamos, porque en el momento que nos comparamos y queremos imitar, perdemos nuestra verdadera identidad en Dios. Y yo te enseñé que tu corazón lo tienes que guardar con los consejos y con la voluntad y con lo que Él quiere para nuestra vida. Mantén tu lugar. Enfócate en lo que Dios te llamó. Enfócate en lo que Dios te dio la pasión. Tal vez tú eres el único en tu casa que tienes esa pasión. Mantente en ese lugar. Tal vez tú no encuentres apoyo porque nadie puede ver lo que tú ves, pero está bien. Tú mantente en ese lugar. Mantén tu lugar. Lugar es lo que Dios te llamó. Es lo que Él te llamó y a dónde Él te llamó. Ahora, yo quiero compartir con ustedes un principio muy poderoso que para mí es bien importante para que tú termines tu ministerio. Si hay algo que Dios pide, es lealtad. Seamos leales a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestra familia. Seamos leales a las relaciones de pacto como nuestros pastores, como aquellas personas que Dios pone en nuestra vida.
tenemos que ser leales. En la Biblia existe una parábola muy poderosa. Probablemente es una de las escrituras más poderosas que se ha escrito desde que existe vida humana en el planeta. Y es la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un padre lleno de amor, un padre lleno de gracia y un padre lleno de un amor perfecto. Y uno de los hijos le pide la herencia. El padre no discute, el padre no trata de convencerlo. El padre le dice: eso es lo que tú quieres, ya tú eres un adulto, yo respeto tu libertad. Y el padre le entregó su herencia. La Biblia dice que el hijo se fue lejos de la casa del padre. Y pasado el tiempo, la Biblia dice que el hijo lo perdió todo. Lo perdió todo. Y entonces llegamos a esta escritura. Y yo quiero que usted lo lea conmigo para enseñarle algo que descubrí, que ha ministrado mucho mi corazón. En Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí el hijo, el que se había ido lejos, volviendo en sí, recapacitó y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mira el enfoque. Él está pensando en la abundancia que tenía otro. Él está pensando en las cosas de la casa del padre. Él no está pensando en el padre. Él recapacita porque lo pierde todo. Y entonces él dice: pero si los jornaleros de mi padre tienen abundancia y yo aquí muriéndome de hambre. Y entonces él recapacita y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Para mí eso es un conflicto muy grande, porque el enfoque no estaba en el padre. El enfoque estaba en las cosas de la casa del padre. Cuidado con buscar las cosas de la casa del padre e ignorar al padre. Sabes, en una escritura el Señor le dice: yo, apartados de mí, yo no los conozco. Y ellos le responden: pero si en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos. Y el Señor le dice: hacedores de maldad, yo no los conozco. Porque estas personas conocían lo que había en el reino, pero se desconectaron del dueño del reino, del rey de reyes, del señor de señores. Cuando tú vengas a la iglesia, conéctate con el padre de la casa. Si tú eres un discípulo, tú te tienes que conectar con el padre de la casa. Tú no vienes a la iglesia y tú no sirves al Señor por las cosas que están pasando o por las cosas de la casa del Padre. Tú vienes a la iglesia, tú sirves al Señor porque tú estás conectado con el corazón del Padre. Y déjame decirte una cosa: cuando alguien se conecta con el corazón de Jesús, no hay diablo, no hay hombre, no hay enfermedad, no hay oposición, no hay desánimo, no hay rechazo que te haga renunciar a seguir adelante sirviendo al Señor. Y esto que lo voy a decir, lo digo con mucho respeto. Si Dios te sembró en esta casa, tú tienes que conectarte al corazón del padre de esta casa y al corazón de la mamá de esta casa. Tú tienes, porque para Dios y en el reino de Dios las relaciones son más importantes que el ministerio. Jesús le dijo: yo no te conozco. No había relación, había ministerio. Ellos sacaron demonios, ellos sanaron a los enfermos y el Señor oyéndolo: pero yo no los conozco. En el reino de los cielos la relación es más importante que las cosas de la casa del Padre. Y hay muchas personas, 90%, ¿por qué renunciaban en la conferencia? Yo no lo aceptaba, pero ¿cómo renunciaba el 90%? Porque estaban conectados a las cosas, pero no estaban conectados al corazón del Padre. Si Dios te trajo a esta casa,
Conéctate al corazón del Padre en esta casa, donde está la visión, donde está la revelación, donde está la impartición, donde está la formación para tu espíritu. Ahí está el corazón del Padre. Y te vengo a dar un secreto: si tú estás conectado al corazón del Padre, tú no eres el mismo. Tú eres valiente, tú eres desafiante, nadie te detiene. Se va el temor por completo. Voy terminando, me quedan 4 minutos. ¿Cuántos han oído del rey David? Un personaje impresionante. Era el más pequeño de la casa, el número 8. Literalmente él era el sirviente de los otros 7. Nadie se fijó en él. David experimentó rechazo, desánimo. Sin embargo, un día llegó Samuel a la casa del papá, lo ungió y lo preparó. Y David siguió sirviendo a sus hermanos, pero llegó un día que era un día ordinario. Así se dice aquí, ¿no? Un día común y ordinario, un día regular, un día normal. Que su padre los envía a llevar alimento a sus hermanos, y cuando llega allá se encuentra que el ejército entero con su rey habían abandonado la fe. Una nación entera había abandonado la fe. David estaba con su papá. El ejército estaba paralizado. El rey que había sido ungido por Samuel estaba paralizado. La promesa de Abraham estaba en juego. El nombre de Dios estaba en juego. Dios no encontró a nadie, pero llegó David. Cuando llegó David, se encontró con la crisis, la parálisis, el temor y el miedo. Tú tienes que ser de los hijos de Dios que está dispuesto a servir a Dios en todo momento. Cualquier momento. Tú no eres cristiano el domingo en la iglesia. Tu estilo de vida muestra que tú eres hijo del Dios Altísimo. Tus hijos ven que tú verdaderamente eres hijo. Tu esposa ve que tú verdaderamente eres hijo de Dios. En tu trabajo ven que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Porque uno que dura hasta lo último es uno comprometido al 100%. Su vida entera representa que yo soy siervo del Dios Altísimo. Yo no soy siervo del Dios Altísimo en mi llamado pastoral. Mi llamado pastoral es un lugar más donde yo le sirvo a Dios. Yo soy siervo del Dios Altísimo. Los 7 días, las 24 horas de mi vida es para servir a Jesús de Nazaret. Y David llegó y se encontró con un gigante que sin pelear había vencido un ejército entero. Un gigante que sin pelear, solamente su presencia y solamente sus palabras habían derrotado a los escuadrones de Israel. Pero llegó David. Y David ya estaba listo. Esto no fue que tengo el gigante, déjame prepararme, ya estaba listo. Cuando tú te congregas y tú vienes a la iglesia y tú estás conectado al corazón del Padre de esta casa y a la palabra de Dios, tú estás listo para lo que sea. Tú estás listo para lo que sea. Y déjame decirte algo. Cuando se levanta un gran gigante y un gran problema en tu vida, eso es un espejo del liderazgo que Dios está poniendo en ti y en tu descendencia. Porque todo lo que tú hagas sirviendo a Dios es una inversión. Es una inversión. El servicio a Dios es una inversión en lo eterno, en el mundo espiritual eterno. Y tus hijos y los hijos de tus hijos van a heredar de esa inversión. Y déjame decirte algo. Todo gigante que tú derrumbas, tus hijos no lo van a tener que derrumbar. Y déjame decirte otra cosa.
donde tú llegues, ahí va a comenzar el ministerio de tu casa, el ministerio de tu descendencia, de tus nietos y de tus tataranietos. Vale la pena servir a Jesús. Vale la pena decir: nadie me mueve hasta lo último de mi vida. Venga el desánimo, venga el rechazo, venga el gigante, yo no renuncio a servir a mi Dios. Alguien diga amén ahí. Cuando David llegó, el gigante había hecho brincar las emociones de una nación. Todo el mundo evitó el problema, porque muchas veces las emociones nos hacen renunciar. Pero cuando eso suceda, cuando las emociones brinquen al presentarse el gran problema, cuando el pánico toque tu puerta, toque tu vida, que no se te olvide la preparación que ya Dios puso en ti. Sobre David ya había una preparación. En Ezequiel el Señor no tuvo a nadie, pero en el encuentro con el gigante el Señor perdió a todos, no tuvo a nadie. Solo cuando llegó David tuvo a alguien. Y David hizo lo que hizo, porque sobre David una autoridad espiritual había sembrado una palabra profética. Cuando usted venga los domingos a esta casa, cuando usted vaya a su célula, a su discipulado, usted diga: ven, yo vengo para que me siembres, prepárame, porque yo sé que viene por ahí un gigante, pero prepárame. Cuando llegue el problema, ya yo estoy listo, ya yo tengo la unción, ya yo tengo la palabra. Todo lo que tú recibas de tu Padre espiritual es una preparación para formarte a ser un gran derribador de gigantes. Nunca renuncies a tu ministerio. Nunca renuncies a tu llamado. Nunca renuncies a tu servicio a Dios. En Ezequiel no hubo, y acá cuando vino en Samuel, cuando vino David, tampoco hubo. Pero en la iglesia de Jesucristo, Dios sí va a encontrar una iglesia llena del poder y la gloria de su Hijo Jesucristo. En Agua Viva, aquí en Perú, Dios levanta una iglesia valiente, desafiante, que no hay diablo que la pueda detener. Y yo vengo a decirte que apenas comienzan, vienen cosas grandes para esta iglesia, vienen cosas grandes para tu casa. Yo puedo ver filas enteras con el mismo apellido, familias enteras sirviendo a Dios en esta casa. Nunca renuncies a tu ministerio. Y nunca renuncies al servicio